Después de hablar en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en el paso 1 de 12, del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, se habla mucho de alcohol y alcohol, que ese es el problema. Yo me imagino que en otras comunidades como codependientes, en el paso 1 pues se habla de codependencia y codependencia. En neuróticos pues se habla de la neurosis, las emociones y todo eso. Y en los adictos a las drogas pues se habla de droga y todo eso. Me imagino que es así. No he estado yo, pero eso es lo que yo me imagino, por lo que yo he escuchado. Pero luego en el capítulo 5 de AA, de donde salen todas las comunidades, de ahí, de ese programa o de ese libro, de ahí nacen todas las comunidades de 12 pasos. Dice en el capítulo 5, el licor que bebíamos no era más que un síntoma, teníamos que ir a las causas y a las condiciones, que era lo que estaba causando ese problema de alcoholismo. Bueno, bien podría decir ahí, la codependencia que padeces no es más que un síntoma. Teníamos que ir a las causas y a las condiciones, que era lo que estaba causando ese problema de codependencia. También puede ser la depresión. La depresión no es más que un síntoma. Teníamos que ir a ver qué era lo que estaba causando esa depresión. O también la adicción a las personas o la adicción al sexo, por ejemplo, ¿verdad? Porque luego a veces se cree que el sexo es algo que, wow, padezco el sexo, padezco la adicción al sexo y eso es algo muy grande, es otro estigma, ¿verdad? En realidad es un síntoma, igual que el alcohol. La adicción a robar, la adicción a las compras, la adicción a los juegos, todo eso son adicción. Entonces, dice que solamente es un síntoma. Teníamos que ir a ver qué era lo que estaba causando ese problema. Por eso en café, cualquier persona que padezca un síntoma de esos, el programa de 12 pasos le puede ayudar. ¿Cuál programa? Pues el programa de 12 pasos que tenemos aquí, que tienen codependientes, que tienen alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Porque en el paso 6 dice que lo mismo que hicimos con el alcohol o con la codependencia, podemos hacer lo mismo con cualquier otro problema o defecto que podamos tener. Entonces, nosotros necesitamos ir a ver qué era lo que estaba causando. Dice que solamente es un síntoma. Teníamos que ir a ver qué era lo que estaba causando, a las causas y a las condiciones. Entonces teníamos que ver qué era lo que estaba causando el alcoholismo, la codependencia o la neurosis. Teníamos que ir a ver eso, ¿verdad? Y ahorita vamos nosotros a ir a ver qué era lo que estaba causando eso. ¿Hablar acerca del árbol? Sí, ahorita, pero primero me gustaría ir a la página 41. Entonces, si nosotros vamos a ir a ver, vamos a ver entonces, ¿qué era lo que estaba causando ese problema? Y aquí dice, en el libro de 12 Pasos, 12 Tradiciones, página 41, dice, más que ninguna otra persona, nosotros debiéramos de darnos cuenta de que los instintos desbocados son la causa fundamental de nuestra forma destructiva de vivir. Entonces, ¿qué era lo que estaba causando ese alcoholismo? O esa neurosis o esa codependencia. Dice aquí que los instintos desbocados eran la causa de eso, de nuestra forma destructiva de vivir. Y más abajo dice, después de hablar, ¿qué son los instintos desbocados? Bueno, cuando un instinto se desboca o se sale de control, ahora se convierte, en vez de hacer algo bueno, porque los instintos son buenos, en vez de hacer algo bueno, ahora se convierte en una debilidad, en una flaqueza o en un defecto, que es lo mismo. Entonces, cuando ya estos instintos se salieron de control, ya el instinto sexual, material, social, emocional, son los que hablamos aquí. Cuando estos instintos se salen de control y ahora ya convertidos en defectos de carácter, ahora esto es lo que nos lleva a lo que dice el paso 1, a tener una vida ingobernable, que no podamos gobernar nuestra vida porque estos instintos o estos defectos ahora se han vuelto en contra de nosotros y nos tienen dominados. Y a todo esto, aquí en este libro dice, por primera vez, dice, no es grato contemplar esta perversa enfermedad
del alma. Entonces, ¿qué es cuando los instintos nos tienen dominados a nosotros? A eso le llamamos una perversa enfermedad del alma, y eso es la causa de tu alcoholismo, la causa de tu drogadicción, la causa de tu codependencia, la causa de tu neurosis, de tu depresión. Dice ahí que eso es lo que está causando eso. Entonces había que ir a ver entonces cómo es entonces que estos instintos se salieron de control. Ahora, a todo esto, Oye, la raíz es... Aquí está la otra calceta que es de Ángel. Bueno, la calceta dice que está ahí. Bueno, a todo esto, la raíz, también dice en el libro de AA en el capítulo 5, dice, la raíz es el egoísmo, que se manifiesta, dice, de más de 100 formas diferentes. O sea, quiere decir que estos defectos de carácter, pues estos a los 7 que conocemos le llamamos los defectos capitales, pero dice que se manifiestan más de 100 defectos diferentes que no son capitales, ¿verdad? Por ejemplo, los celos, la conveniencia, la intolerancia y todos estos defectos que conocemos que no son los capitales, pero que se manifiestan en todos esos defectos de carácter. Sí, mira, también aquí me gusta donde dice, casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso del instinto descarriado, ¿ya? O sea, Mónica llega con problemas emocionales y mentales, ¿ya? Pero ¿cómo sabía que la mente estaba mal? Porque las emociones se habían descarriado, ¿ya? Mi instinto emocional colapsó, o sea, los nervios, la depresión, la ansiedad, eso que sientes que estás en peligro y afuera todo está bien, ¿verdad? Mi instinto emocional se había descarriado. Cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, los instintos, se han convertido en debilidades físicas y mentales. Bueno, entonces lo que te decía, ¿no? Entonces, una vez que estos instintos se han descarriado, se han desbordado, se han salido de control, ahora se convirtieron en debilidades nuestras. Ya no son una fortaleza, porque los instintos son buenos, ¿verdad? Pero cuando se salen de control, ahora se convierten en contra nuestra. Pero ¿por qué sucede eso? Fíjense, ¿por qué es que sucede? ¿Por qué unas personas los instintos están descarriados como yo, pero por qué otras no? ¿Por qué otras sí pueden vivir y tomar decisiones cuando ellos quieren? ¿Y por qué yo no? Fíjense que hay algo muy importante ahí. Mónica, fíjate, hay algo muy importante que hay una característica para este tipo de personas que les llega a pasar eso. No quiere decir que todas, pero esa es una característica muy importante que le sucede a este tipo de personas, que pueden llegar a que estos instintos o estas debilidades los tengan controlados, o a lo que le llamamos esta perversa enfermedad, que llegan a tener esta perversa enfermedad del alma. Y una característica muy, muy importante es que son muy hipersensibles. Entonces, en el libro que nosotros tenemos de café, que se llama De la debilidad a la fortaleza, en la introducción de ese libro, dice ahí que la hipersensibilidad emocional y sentimental se puede convertir en una terrible enfermedad del alma. Entonces, una persona que padezca o que sea hipersensible, dice que se puede convertir esto en una terrible enfermedad del alma. O sea, sus instintos se pueden salir de control. Y a su vez puede llegar a dominar a esta persona. Y entonces, una vez que esta persona aquí, al final de este párrafo, dice que cuando ya los instintos se salieron de control, o los defectos ya esta persona los tienen dominados, a esta persona pierde la paz y la tranquilidad en su vida. Y eso es lo que yo les decía hace rato. ¿Por qué Mónica está aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque en algún momento nosotros, por padecer esta enfermedad del alma, llegamos a perder la paz y la tranquilidad en nuestras vidas, y fue cuando dijimos, pues tenemos que hacer algo, ¿verdad? Ya sea que fuiste a buscar a un psicólogo, pero yo en mi caso, pues pagar un psicólogo era demasiado. Lo único que conocía, pues y me habían dicho que en los grupos, ¿verdad? Pensando en el alcohol, el alcoholismo que padecía y la drogadicción.
Pero resulta que cuando llego encuentro precisamente eso de lo que estamos hablando, de que para que yo pueda liberarme del alcoholismo y las drogas, necesito primero enfrentarme a mis defectos de carácter. Y que en primer lugar, aunque no sea un defecto, estaba el temor, fíjate. Esto viene en la página 315 del libro del lenguaje del corazón. Dice que para liberarme de los defectos, necesito enfrentarme a mis defectos de carácter y disminuirlos, aunque sea en un grado, en un poquito, aunque sea, para poder liberarme siquiera del alcoholismo. Entonces, y en el otro, bueno, no sé si quieres comentar algo, Mónica. A ver si me dejas un espacito. A ver, es lo que estaba viendo. Aquí estoy. Te creas, no te creas. Fíjate, es bien importante por qué café, por qué nace café si hay otras comunidades que hablan de los 12 pasos, ¿verdad? Que se supone que llevan el programa, ¿verdad? Pero la finalidad de aquí de café es dar a conocer el programa de los 12 pasos. ¿Y por qué es esto tan importante, verdad? Y dices tú, pero yo tengo la adicción de la droga, del alcohol, de la lujuria, de ver la televisión todo el día. O sea, aquí nos dice, ¿verdad?, que tenemos adicciones a sustancias, comportamientos y a personas, ¿verdad? Entonces, si yo soy una adicta a una persona, ¿a mí de qué me sirve el programa? Y si yo soy una adicta a sustancias, ¿a mí de qué me sirve el programa, verdad? Entonces, bien importante, porque todo esto que tú estás hablando, uno lo conoce en el cuarto paso, ¿verdad? Entonces, si no llego a hacer un cuarto paso en mi vida, ¿cómo voy a conocer esa enfermedad, ¿verdad? Y el programa me dice que del primero al quinto paso es conocerme a mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo me enfermé? ¿Qué es? Si soy hipersensible, si estoy resentida, ¿cómo se manifiesta la enfermedad en mí? ¿Cuáles son esos defectos que dispararon esos instintos, ¿verdad? Entonces, si yo no conozco nada acerca de mí, pues no voy a pedirle a Dios que me quite lo que yo no sé, que yo no tengo, ¿verdad? Yo no sabía que yo era una persona avara, porque la soberbia te defiende, ¿verdad? Excusa todos tus comportamientos y dice, ay, no, Mónica, tú eres bien inteligente, sabes administrar cada centavo que gana tu esposo. Fíjate, hasta el que gana mi esposo, no el mío, ¿verdad? Sabes invertir perfectamente todo tu dinero, ¿verdad? Los mensos que viven al día, que se gastan todo su dinero, que compran, tienen sus compras compulsivas, no saben ser inteligentes con su dinero, ¿verdad? Pero cuando hago este estudio del cuarto paso y también en este libro que tú mencionas, ¿verdad?, de la debilidad a la fortaleza, me encanta porque allí habla, todo el libro es de la enfermedad, ¿verdad? Cómo se manifiesta la enfermedad, cuáles son los defectos, y te va describiendo uno por uno. También en el libro que tenemos de los 12 pasos, en el libro Café, también en el paso 6, ¿verdad?, habla de los defectos y también lo describe uno por uno. Cuando yo llegué aquí a Café no teníamos todavía libros, pero teníamos estos paquetitos. Fíjate, y aquí encontré uno de cuando se hizo el de la debilidad a la fortaleza en hojitas. Y yo me sorprendí cuando miraba nos estaban explicando los defectos, porque la mente empezó a decir, híjole, como que se me hace que yo también tengo el de la avaricia. Como que se me hace, ¿verdad? Muy remotamente. Sí, muy remotamente, pero yo no lo quería aceptar. No es que yo soy inteligente para manejar, para administrar el dinero, ¿verdad? Yo decía. Pero cuando ya me di cuenta de cómo yo sufría cuando me tenía que desprender del dinero, entonces ahí me di cuenta, no es que soy inteligente, es que tengo ese defecto de carácter. ¿Y por qué tengo ese defecto de carácter? Hay que ir a las causas, dices tú, ¿verdad? Por una niñez donde hubo muchas limitaciones, y Mónica agarró ese temor, ¿verdad?, a perder ese dinerito que me da el bienestar y regresar a esa pobreza, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo esos primeros 5 pasos me van capacitando a mí para conocerme, ¿verdad? Y al yo conocerme, entonces puedo trabajar pasos 6 y 7, porque si no me conozco, pues ¿cuál le voy a pedir a Dios que me quite?
¿cómo le voy a decir que me ayude a sanar cuáles heridas del alma? Si no las identifico todavía, ¿verdad? Adelante. Entonces nosotros tenemos que despertar la conciencia para darnos cuenta de lo que Mónica hablaba, ¿verdad? De lo que tú decías. Entonces necesitamos despertar la conciencia. ¿Qué quiere decir? Necesitamos conocer, darnos cuenta. Y en este libro, fíjense también en lo que leía en la introducción, el último párrafo dice que la conciencia, dice, es una cualidad humana que nos ayuda a decidir y tomar decisiones y hacernos responsables de las consecuencias de acuerdo a la concepción de lo que creemos es el bien o el mal. Dice, la humanidad tiene que despertar de la terrible pesadilla que ha estado padeciendo desde siempre. Entonces dice que la humanidad tiene que despertar, ya no solamente nosotros los que estamos en los grupos, ya tenemos que despertar, dice, la humanidad tiene que despertar. Nosotros, fíjense, tenemos la oportunidad, mediante esta práctica de los 12 pasos, mediante este camino de principios, poder despertar. O sea, a lo mejor no todos vamos a despertar, pero por lo menos estamos tratando de despertar. ¿Despertar a qué? Todos los días, fíjense, todos los días nosotros estamos siendo bombardeados con temor, con el temor. En las noticias, que hay guerra, que la gasolina va a subir, que las cosas van a subir, que los trabajos se van a acabar, que no va a haber esto, que no va a haber el otro, que a lo mejor una enfermedad, y todos los días estamos siendo bombardeados por el temor. Entonces, y mucha gente no se da cuenta y así vive todos los días. O pensando en que a lo mejor que tener un carro del año, o tener una casa, o tener a lo mejor la profesión deseada o el trabajo deseado, y entonces vamos a ser felices. O el esposo deseado. O la mujer deseada. Parece que nos estamos agarrando aquí del chongo. Y entonces vamos a ser felices, ¿verdad? Y no es cierto, fíjense, nosotros, la mayoría de nosotros los que estamos aquí, o los que somos hipersensibles, sentimos un gran vacío dentro de nosotros. Y también sentimos una gran soledad. Y eso nos ha llevado a ser adictos a algo. A personas, o a sustancias, o al sexo, o al trabajo. Entonces, nosotros tenemos que despertar. Fíjense, Bill W. decía en la historia de Bill, él contaba de que, dice, sí, mirando las guerras que han pasado en el mundo, mirando cómo la sociedad ha hecho de este mundo, qué es lo que ha hecho en este mundo, mirando los conflictos internacionales, los conflictos nacionales y todo lo que sucede. En realidad, si existe el diablo, dice, ese es el que tiene dominado el mundo. Y si nosotros nos ponemos a pensar en este momento, en todos los conflictos que hay, que sucede a nuestro alrededor, o lo que pasa en nuestro mundo, pues en realidad el que tiene dominado el mundo, pues efectivamente es el diablo. Entonces, nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta de eso, pero ahora fíjense, Bill W. habla en el libro, él decía que cuando era niño, dice, él sufrió algunos traumas emocionales muy fuertes. Había graves trastornos familiares. Yo tenía un aspecto físico desgarbado y otras cosas por el estilo. Otros muchachos, por supuesto, también padecen de estas dificultades emocionales y salen de ellas sanos y salvos, pero yo no. Es evidente que yo era hipersensible y por lo tanto súper temeroso. Fíjate, entonces dice Bill que él era hipersensible, y si dice ahí que es un sinónimo en el capítulo 6 del libro de la debilidad a la fortaleza, él habla de hipersensibilidad y dice, la enfermedad del alma para nosotros es un sinónimo de hipersensibilidad y falta de sano juicio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Bill? Entendiendo estas palabras que dice este libro, que él tenía esta enfermedad del alma, porque dice que era hipersensible, pero hay otra cosa también que él menciona ahí, que era súper temeroso, que tenía mucho temor, pues. Y yo les estoy hablando de que nosotros hemos estado siendo bombardeados todos los días
por temor. ¿Y el temor es igual que la neurosis, similar? Bueno, ahí adelantito dice acerca de eso, fíjate. Dice Bill, ¿quieres que siga? Pues sigo. Sí. Bueno, entonces dice que era hipersensible y súper temeroso. Fuera lo que fuera, se desarrolló en mí una fobia cierta de que yo no era como los demás muchachos y nunca podría serlo. Al principio esto hizo que me hundiera en una depresión y de ahí me llevó a la soledad y el aislamiento. Fíjense, entonces, aparte de eso todavía, Bill W. dice que padecía de depresión. Dice, pero estas angustias de la niñez, generadas todas ellas por el temor, llegaron a ser insoportables que me volví muy agresivo. Convencido de que nunca podía encajar en ninguna parte y prometiéndome que jamás me contentaría con ser de segunda categoría. Fíjense, entonces dice que nunca se iba a conformar él con ser de segunda categoría, o sea, o con ser del montón. Él quería ser el número 1. Pero también fíjate lo que dice, que no podía encajar en ninguna parte. O sea que sentía que no encajaba en este mundo. Dice, pero cuando en ocasiones fracasaba en alguna empresa me sentía inundado de un resentimiento y una depresión que solo podía curarse con la próxima victoria. Por consiguiente, desde muy temprano llegué a valorar todo en términos de victoria o fracaso, todo o nada. La única satisfacción, dice, que conocía era el de ganar. Bueno. ¿Puedes dar tu micrófono? ¿Cómo? ¿No se oye? Sí, es que una compañera tenía su micrófono abierto. Bueno, entonces fíjate, voy a terminar con esto. Dice, este falso antídoto contra el temor se convirtió en una costumbre cada vez más arraigada que me perseguía durante mis días de estudiante. Aunque mi acostumbrada forma de reaccionar ante el temor es muy común, hay otras muchas posturas que la gente suele adoptar. Para decir verdad, las formas en que el temor se manifiesta y los problemas que entraña son tan numerosos y tan complejos que no sería posible considerar en detalle tan solo unos pocos en este breve artículo. Tenemos que contentarnos con repasar aquellos recursos y principios espirituales que tal vez nos hagan posible enfrentarnos al temor en todos los diversos aspectos. Bueno, entonces fíjate, dice que el doctor Carl Jung, dice aquí, uno de los 3 fundadores de la psicología moderna, tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo. Esta es una interpretación de lo que el doctor Carl Jung decía. Cualquier persona que ha llegado a los 40 años de edad y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde va, no puede evitar convertirse en un neurótico. Hasta uno u otro grado. O sea que si una persona llega a los 40 años de edad, dice, y no sabe lo que quiere y no sabe a dónde va, dice, casi dice, inevitablemente se va a convertir en un neurótico. Tanto si sus impulsos juveniles de sexo, de seguridad material y de conseguir un lugar en la sociedad han sido o no han sido satisfechos. O sea, sin importar si ha tenido una vida familiar buena, éxito familiar o económico o social. Se va a convertir en un neurótico si no sabe a dónde va y no sabe lo que quiere. Pero fíjate lo que dice, esto es muy importante. Dice, cuando el benigno doctor decía convertirse en un neurótico, bien podría haber dicho sentirse acosado por el temor. Entonces, ¿quién es una persona neurótica? Es una persona acosada por el temor. Y si yo les decía de que estamos siendo bombardeados todos los días con el temor. Ahora, aquí viene algo muy importante también, de que temor y miedo son cosas diferentes.
Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, Mónica. Si no, no te voy a dejar hablar. Sí, aquí nuestro libro del cuarto paso habla acerca de eso que acabas de mencionar, ¿verdad? De cuál es la diferencia entre el miedo y el temor. Y teníamos en estos días nuestras compañeras que nos compartieron ese tema, ¿verdad? Esto nosotros lo vemos cuando estamos haciendo nuestro cuarto paso, cuando hacemos el inventario de los temores, ¿verdad? Cuando hacemos ese inventario de los temores, nos especifica, ¿verdad? Cómo no es lo mismo el miedo que el temor. Por aquí lo tenía. Bueno, alguien pregunta ahí que si el comer compulsivamente también es un síntoma. También. Comer compulsivamente solamente es un síntoma. Teníamos que ir entonces a lo que estaba causando eso. ¿Y qué es lo que estaba causando? Dijimos, o lo que dice el libro, pues, que los instintos se salieron de control y ahora convertidos en defectos de carácter. Eso era lo que estaba causando comer compulsivamente o comprar compulsivamente. Dice aquí en nuestro análisis de temores del cuarto paso, ¿verdad? Que hay que entender la diferencia entre miedo y temor. Esto es según el libro de Café, ¿verdad? Puedes ir a la Biblia y allá te lo van a explicar de otra manera, o puedes ir a otra ubicación y ya te lo van a explicar de otra manera, pero aquí en Café dice viene que la página 64. Ajá. Dice que aquí el temor, el miedo y el temor no significan lo mismo. Creemos que el miedo es bueno, porque en una situación de peligro inminente es como si Dios activara un botón y al instante reaccionáramos poniendo en alerta. Todos los humanos podemos experimentar el miedo en alguna situación, ¿verdad?, real, de emergencia. Si se está quemando la casa, si se está cayendo la casa, si hay un terremoto, si hay un incendio, si alguien te está asaltando, si el avión se está moviendo y se ve que se va a caer, ¿verdad? O se cae, pues obvio, estás frente a una situación real, ¿verdad? Y dice, el miedo activa nuestros sentidos para nuestra protección y supervivencia. Y el temor, compañeros, pues ese es ideas creadas por nuestra mente, ¿verdad? Como si tengo temor porque le llamo a mi hija y mi hija no me contesta y mi mente ya está diciendo, pues ya de estar bien borracha, o ya se ha de estar drogando, por eso no me contesta, o esto, o lo otro, o aquí, o allá. La mente está imaginando unas posibles causas por las que mi hija no me contesta y entro en temor, ¿verdad? Los síntomas del miedo y del temor son exactamente igual. Se te acelera el corazón, te empieza a palpitar, sientes calor, te sudan las manos, te tiemblan los pies, te sientes que te desmayan, ¿verdad? Cuando estás frente a un peligro real, es para que salgas corriendo y hagas lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tu cerebro está preparado. Pero cuando no es un peligro real, ¿qué pasa con todos esos químicos, ¿verdad? Se quedan en tu cuerpo y eso después hace que uno se sienta terrible, ¿no? Y fíjate, estaba leyendo aquí esta partecita de esto del libro de la debilidad de la fortaleza, compañeros. Ahí tenemos mucho, ¿verdad? Dice, hablabas tú de cuando uno siente ese vacío, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué tengo a mi esposo, tengo a mi hija, tengo trabajo? Pero yo sentía un vacío adentro. Aunque estaba rodeada de gente, me sentía sola y desesperada y como angustiada por algo que va a pasar. Y no iba a pasar nada, compañeros. Eran puros temores que invadían mi mente, ¿verdad? Como dices tú, en ese tiempo yo no tenía mi situación legal aquí bien y eso me paniqueaba y hacía que me pusiera nerviosa, ansiosa y hasta iracunda, ¿no? Creaba defectos en mí. Y dice, en una persona enferma del alma, las emociones que experimenta le van dejando secuelas manifestadas en sentimientos negativos, que con el tiempo se agravan saliéndose de control, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Mónica. Estar constantemente en ese estado de alerta por algún temor que según yo va a pasar, pero nunca pasó. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se salió de control todo mi sistema emocional. Dice, hasta deformarse en defectos de personalidad. Por lo tanto, esta persona se hundirá en un abismo
de sentimientos desagradables. Por lo regular, cuando uno está sin esa paz, ¿verdad? Pues lo único que piensa son pensamientos catastróficos y sentimientos negativos, ¿verdad? Convirtiéndose en grandes cargas emocionales, mentales y físicas que le ocasionarán algún tipo de enfermedad física o psicológica, que fue lo que me llevó a mí a la depresión y a la ansiedad. Derivando de todo esto, tipo de actitudes desenfrenadas, esta persona terminará enferma del alma, careciendo su vida de control por falta de poder espiritual. Adelante. Entonces, fíjate, en el paso 2, ahí nos habla acerca de este poder que no tenemos, ¿verdad? Dice falta de poder. Ese era nuestro dilema. No teníamos el poder. Entonces, como teníamos ese temor, ¿verdad? Estábamos acosados por el temor. Entonces, ¿cuál es lo contrario de temor? Pues es fe. Por eso el paso 2 dice que nosotros no teníamos ese poder para salir de ahí. Entonces, dice que ese era nuestro dilema. Entonces, el objetivo principal del programa de los 12 pasos es ayudarte a que tú encuentres ese poder que no tienes o que no tenemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los 12 pasos? Pues es ayudarte a que tú encuentres ese poder. Dice que es un libro espiritual y moral. Entonces, este libro o estos principios te van a ayudar a ti a encontrar ese poder superior que resuelva ese problema. Y por ahí dice, por lo tanto, dice, vamos a hablar acerca de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución para el temor? Pues es fe. Es la fe. Entonces, llegamos entonces a creer. Por eso dice allá que tenemos que despertar la conciencia. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro problema para poder ver si esta solución nos puede ayudar a nosotros. Entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta de que entonces los instintos, una vez que salieron de control, ahora nos tienen dominados, y entonces necesitamos nosotros darnos cuenta cuál es nuestro problema o cómo funciona esto. Entonces, cuando nosotros estamos dominados, fíjense, hablaba Mónica acerca del temor. Y un ejemplo de temor es, por ejemplo, si vas a invertir en un negocio y ya estás con todo ahí listo para invertir en el negocio. Estás animado y eso, pero de momento entra el temor. ¿Y si no funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si quiebro? ¿Y si pierdo todo mi dinero? ¿Y si esto? Y empieza ahí. Y entonces dices, mejor no invierto. Por eso dicen que el temor te paraliza. Eso no es real. Eso no está pasando en la realidad. Solamente está en nuestra mente. No está sucediendo. Entonces, pero imagínense ustedes, si la persona ya invirtió y de momento le dicen, ¿sabes qué? Le robaron todo su dinero. Entonces ahí está el miedo. Ese sí es miedo. Porque es algo real que está sucediendo. Miedo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a recuperar mi dinero? Entonces esa es la diferencia entre miedo y temor. El miedo es algo que te ayuda para sobrevivir, ¿verdad? Es como un instinto, es como algo para que te ayude, te ayuda a vivir. Algo que todos nosotros es necesario, porque si no cruzáramos la calle sin miedo y entonces pues nos atropellarían, ¿verdad? Pero entonces fíjate, entonces una vez que nosotros ya entendemos, en el libro de AA también habla que el temor, dice, es una hebra maligna y corrosiva. Dice, la trama de nuestra existencia la lleva entrecruzada. Entonces el temor, no el miedo, el temor es una hebra maligna y corrosiva. Dice esta corta palabra, temor. Déjeme ver, que lo perdí, ya lo tenía aquí. Dice, ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecer. Entonces, esta palabra temor dice que pone en movimiento,
O sea que es como el que le da cuerda, este temor le da cuerda, una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecer. Y luego fíjense, en la página 46, dice, todas estas flaquezas generan temor. O sea, todas estas flaquezas, ¿cuáles flaquezas? Estamos hablando de los defectos, ¿verdad? De que una vez que los instintos se salieron de control, ahora convertidos en defectos, flaquezas o debilidades, que es lo mismo, dice, todas estas flaquezas generan temor. Entonces, una vez que ya los instintos se salieron de control y ahora ya convertidos en defectos, entonces estos defectos van a generar el temor, dice, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Luego el temor, a su vez, genera más defectos de carácter. Entonces, quiere decir que una vez que esto, como que el temor prende la mecha y empieza la máquina a caminar, a dar vuelta. Entonces, empieza a generar más defectos de carácter y a su vez los defectos de carácter generan más temor y el temor genera más defectos de carácter. Y entonces, eso es lo que dice allá en el libro de AA, que esta palabra temor, dice, ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarrean desgracias que no creíamos merecer. Sí, mira, dice en el libro de la debilidad en la fortaleza, que es literatura de aquí de Café, dice, una persona mental y emocionalmente enferma o enferma del alma, que es lo mismo, ¿eh? Dice, le es muy difícil, si no es que imposible, relacionarse adecuadamente con las personas, ¿no? Entonces, ¿qué instinto se ve afectado ahí? Pues el social. Porque o quieres dominar a las personas o te dejas que te humillen, que te pisen, ¿verdad? Que te usen de tapete. No nos sabemos relacionar adecuadamente con las personas. Es un completo caos. Se vuelve hipersensible. De todo se molesta, de todo se ofende, todo lo dicen por ella, no, nada de lo que hace está bien, ¿verdad? Es decir, siente más que los demás. Todo lo que le suceda lo exagera, sea bueno o malo. Invariablemente o está encima de la montaña, o sea, arriba de las personas queriéndolos dominar y controlar, o se esconde debajo de ella, o permito que me usen de tapete, ¿no? Y dice, no tiene un equilibrio, ¿verdad? Y eso en el paso 10 nos dice, ¿verdad? Que será el objetivo, encontrar ese equilibrio en el carácter. Porque dice, no tiene equilibrio porque sus sentimientos derivados de las emociones son como caudalosos ríos, convergiendo todos en un océano mental, donde todo se va acumulando, ¿verdad? Las personas que somos adictas a personas, ¿verdad? O codependientes, no sabemos expresar lo que pensamos ni lo que sentimos, pero lo vamos acumulando, ¿verdad? Y ya cuando tenemos ahí demasiado, pues ¿en qué termina esto? ¿En una enfermedad o en una explosiva, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto personas que matan al vecino, ¿verdad? Dicen, no, pero si la persona era bien callada, no era agresiva, nunca decía nada, ¿verdad? Pero eso no significa que no pensaba y no sentía, ¿verdad? Entonces, a veces vamos acumulando y acumulando hasta que explotamos, ¿no? Dice, donde todo se va acumulando hasta llegar el momento que tiene que explotar en una neurosis o trastorno mental, ¿verdad? Que fue lo que me pasó a mí. Yo detoné en la ansiedad y en la depresión, tornándose su vida y la de sus familiares insoportable por falta de paz. Fíjate tú. Y decías tú, ¿verdad? Todos los que llegamos a una agrupación, llegamos por falta de paz. Porque si estuviéramos en paz, pues no tendríamos que andar buscando a ver quién me va a dar esa paz, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer yo para vivir en paz? Independientemente del síntoma que traigas, ¿verdad? Sea alcohol, drogas, comida, sexo, personas, comportamientos, ¿verdad? Todos llegamos porque no había esa paz en el interior.
Adelante. Decías, no nos sabemos llevar bien con la gente, ¿verdad? Y por ahí hay una parte que dice que el mayor sufrimiento que nosotros hemos tenido, sin importar el síntoma, sin importar si padeces de alcoholismo, de codependencia, neurosis, el mayor sufrimiento que nosotros hemos padecido son por las relaciones torcidas con otras personas, con nuestros amigos, nuestros familiares o con la sociedad en general. Son los que nos han causado el mayor sufrimiento, que no nos sabemos llevar bien con la gente. Entonces, cuando nosotros le hemos hecho daño a alguien, pues se va a resentir con nosotros. Y a veces decimos, ¿pero qué le hice? Pues si yo soy bien buena gente. Entonces, hay que analizar nosotros, saber qué daño nosotros podemos causar a otras personas, porque si no, vamos a seguir padeciendo esto y pues vamos a ir feliz de la vida pensando que nosotros somos buenas personas, como cuando yo llego a los grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de daños nosotros podemos causar a una persona a otra? Entonces, para definir, dice la palabra daño de una manera práctica, podemos decir que es el resultado de un choque de los instintos. Fíjate, estamos otra vez hablando de eso. Un choque de los instintos que le causa a alguien un prejuicio físico, mental, emocional o espiritual. Entonces, cuando nosotros chocamos, dice que los instintos chocan en los grupos, decía, chocarán, ¿cómo dicen? Las mentes, pero no los cuerpos, y ese rollo así, muy Éticos. no, muy poéticos, muy. Bueno, y dice, entonces, que le causa a alguien un prejuicio físico, mental, emocional o espiritual. Si asiduamente tenemos mal genio, despertamos la ira en otros. O sea que si una persona la ves encabronada, pues también hay otras que se van a encabronar. Si mentimos o engañamos, no solo privamos a otros de los bienes materiales, sino también de su seguridad emocional y de su tranquilidad de espíritu. En realidad le estamos invitando a que se conviertan en seres desdeñosos y vengativos. Entonces se van a vengar en algún momento de nosotros. Si nos comportamos de forma egoísta en nuestra conducta sexual, es posible que provoquemos los celos, la angustia y un fuerte deseo de devolver con la misma moneda. Entonces, fíjense, aquí dice, si despertamos en otros, si nos convertimos en personas desdeñosas y vengativos, vamos a provocar el daño a otros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en el mundo? Todos sabemos lo que está sucediendo por allá, ¿verdad? Por el Medio Oriente. ¿Por qué sucede eso? En realidad solo porque una persona está, yo creo, en lo personal, muy enferma del alma. Bien enfermo. Si nos comportamos egoístamente, vamos a hacer daño a otras personas. Dice, estas afrentas tan descaradas no constituyen ni mucho menos una lista completa de los daños que podemos causar. Vamos a considerar las más sutiles, que a veces pueden ser tan dañinas, fíjate, a veces daño sutil, así como damos, dice, una cachetada con golpe blanco, con guante blanco, dice, ¿no? Y como por bajito de la mesa. Consideremos algunas de estas, dice. Supongamos que somos tacaños. Bueno, no es, aquí dice así, Mónica. Supongamos que somos tacaños, irresponsables, insensibles o fríos con nuestras familias. Supongamos que somos irritables, criticones, impacientes y sin ningún sentido de humor. Supongamos que colmamos de atenciones a un miembro de la familia y descuidamos a los demás. Bueno, yo no sé si ustedes han hecho eso, pero al menos yo sí descuido a veces a algunos y a otros no. Pero no es que lo haga porque lo haga con intención, con alevosía y ventaja, sino que a veces no me doy cuenta. Entonces yo soy muy despistado también, ¿verdad? Que a veces no aprecio lo que otras personas hacen por mí. Entonces, una de las cosas primeras que mi padrino me enseñó a mí fue esa palabra, aprecio. Apreciar a lo que otros hacen por ti, pero si no lo haces y la persona, la otra, normalmente están esperando que les agradezcas. Y luego te empiezan a decir que eres malagradecido, o también yo lo he dicho, ¿verdad? Que malagradecido, mira lo que hice.
Y aún a estas alturas todavía a veces siento o digo eso. Qué persona malagradecida. Pero ¿cómo me verán ellos a mí? Yo no sé. Bueno, dices que el alma se enferma por la práctica de los defectos, ¿verdad? Y a eso se le llama egoísmo. Y fíjate, hablabas tú ahorita del paso 8, ¿verdad? Como esos defectos sutiles, ¿verdad? Que tú dices, ay, pero yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? Y me dice la madrina, pero ¿qué tal con la mente? ¿Cómo hablas de las personas? ¿Cómo las criticas o cómo les mientas la M, ¿verdad? Dice, también eso te enferma el alma, Mónica. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Dije, no, pues ya estoy frita. Al principio cuando yo te decía, pero yo a quién le voy a pedir perdón, fíjate la soberbia, ¿no? Si yo no le he hecho daño a nadie. Pero ya cuando empezamos a ver eso, ¿verdad? De todos los defectos sutiles, ¿verdad? Como eso de la crítica. Y precisamente hoy cuando fui a comprar unos boletos, la persona que me atendió traía su camisa toda arrugada. Y yo cuando la vi dije, qué barbaridad. Esta mujer, ¿cómo se le ocurre poner esta camisa, ¿verdad? En mi mente? O sea, mi mente empieza, pero si ella es una persona que atiende al cliente, que es sinvergüenza, que no le da la vergüenza, que no se fija en el espejo, y en eso me detecto, ¿verdad? Ese defecto sutil, Mónica. Tú piensas que no le estás haciendo a nadie, ¿verdad? Daño a nadie, pero el defecto lo estoy practicando yo en la mente, ¿verdad? Entonces ya nomás me reí y dije, ay, Moniquita, ¿verdad? Entonces, bien importante como en ese paso 2 y 3, ¿verdad? En el paso 2 dice que el alma está enferma, o sea, la mente está distorsionada, no funciona como debería, ¿verdad? Y que el único que nos puede devolver el juicio o que nos puede ayudar a restaurarla, pues es Dios, pero yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Yo tengo que ver cómo actúa esa mente, qué es lo que pienso, qué es lo que digo, qué es lo que hago, porque solamente así me voy a dar cuenta. Dios me va a remover la obsesión, pero a mí me toca trabajar en observarme, ¿verdad? Y también aquí en el libro de la debilidad a la fortaleza nos dice que quien no tiene paz inevitablemente terminará padeciendo algún trastorno emocional y mental, y de no tratarse terminará enfermándose el alma. Cuando esto sucede, se está bajo el dominio de una enfermedad que solo puede ser superada por un despertar espiritual y una experiencia con Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues a través del conocimiento y la práctica de los 12 pasos. ¿Una sola vez? No, ¿verdad? Dice que esto lo vamos a hacer en todos nuestros asuntos y todos los días, ¿verdad? Adelante. Bueno, entonces, cuando todo lo que estamos hablando, lo que Mónica habla acerca de lo que dijo ahorita, no, lo que leyó ahí, pues estamos hablando de la enfermedad, pues del egoísmo. ¿Por qué? Porque esa es la raíz del problema. Entonces, nosotros tenemos por ahí un árbol, Mónica, en café, donde es como es nuestro emblema de café, ¿verdad? Para mostrar de alguna manera cómo nosotros en café miramos la enfermedad o el problema. Y ver cómo nosotros hemos hecho daño a otras personas. Y hablamos de los daños, ¿no? Y dice, ¿qué sucede? Ahí tenemos el árbol. ¿Qué sucede cuando nos sumimos en depresión, resumando autocompasión por cada poro e imponemos nuestras aflicciones en todos los que nos rodean? Tal es la lista de daños causados a otras personas que hacen que la convivencia con nosotros mismos sea difícil y a menudo inaguantable. Puede alargarse casi indefinidamente cuando llevamos estos rasgos de personalidad al trabajo, a la oficina o cualquier otra actividad social. Pueden causar daños casi tan grandes como los que hemos causado en casa. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esta enfermedad, ¿verdad? Nos damos cuenta de que los síntomas, fíjense, son las ramas del árbol. Esos son los síntomas. La adicción a sustancias, la adicción a personas o codependientes,
los adictos a conductas o comportamientos, y aquí están los que somos neuróticos, ¿verdad? Comportamientos. Y también los que pues, son adictos al sexo, los que son adictos a la comida, los que son adictos al trabajo. Entonces, todos los que tenemos alguna adicción, porque ¿qué pasa entonces si yo padezco? Imagínense que yo padezco de alcohol y drogas, de alcoholismo y drogadicción, ¿verdad? Tengo que ir entonces a un grupo de AA. ¿Qué pasa si también padezco de codependencia? Tengo que ir a un grupo de codependentes. ¿Qué pasa también si soy neurótico? Tengo que ir a un grupo de neuróticos. ¿Qué pasa si soy comelón compulsivo también? O sea, yo tengo todo eso. Tengo que ir a un grupo de comedores compulsivos. ¿Qué pasa si yo padezco de la adicción al sexo? Tengo que ir a un grupo de sexólicos anónimos. ¿Qué pasa si también yo soy de esos que roban? Los que les gusta robar. Tengo que ir a un grupo de esos. ¿Qué pasa si soy de los que les gusta jugar? O apostar. Tengo que ir a un grupo. Entonces, toda la semana no me alcanzaría para ir a cada grupo. Entonces, ¿cuándo me recuperaría? Según si se piensa que necesito ir a un grupo. Bueno, todos esos grupos pues usan los 12 pasos que tenemos aquí, o los que están en AA. Entonces yo por eso siempre les digo, ¿quieres salir de ese problema? Hay que participar en el grupo, en tu grupo, ahí donde estás. Pero lo más importante que tenemos en Café es que nosotros nos enfocamos más en entender el problema y en entender cuál es la solución, cuál es el programa, ¿verdad? A veces, yo entiendo que hay personas a veces que pues quieren hablar, ¿verdad? Porque se dice en los grupos que hablando es como se van a curar. Y la verdad les voy a decir, yo pertenezco a AA, yo he estado muchos años en AA. Y ¿cómo lo digo sin que se oiga tan? Hay muchos grupos que les gusta, o se les gusta esa forma de ser y está bien. La mayoría de los grupos es así, que pues suena a la tribuna y hablar, y a sacar, y a contar historial. ¿Por qué Café es diferente? Porque nosotros en Café lo que tratamos es de informar qué es el programa de los 12 pasos. ¿Para qué? Para que puedas salir de tu codependencia, de tu neurosis, de tu alcoholismo, de tu adicción al sexo, de tu adicción a la comida, de tu adicción a las compras, de tu codependencia con alguien. ¿Por qué? Porque este programa de 12 pasos te va a ayudar para eso. Entonces, por eso a veces nosotros aquí desde el 2016 nos hemos dado cuenta de que a las personas, mucha gente estando dentro de los grupos no entienden cuál es el programa. Y lo que nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacer es de entender el programa lo más posible, porque eso es lo que le va a ayudar a alguien a que salga de su situación. Por eso es que aquí a veces se escuchan que solamente damos 3 minutos para hablar a alguien, y hay veces que la gente quiere hablar, pero hay muchos grupos para hablar. O sea, pueden entrar a una infinidad de grupos donde ustedes pueden hablar el tiempo que quieran ahí, ¿verdad? Pero en Café nosotros, la intención es informar qué es el programa que te puede ayudar con esta perversa enfermedad del alma. Y compañero, no solamente basta con conocer el programa, hay que practicarlo, ¿verdad? Porque conocer el programa es como decir, pues estoy enferma y me voy al hospital, ¿verdad? Y ahí me voy a sentar. Pero si nunca le digo al doctor, atiéndame, mire, si no me apunto ahí en la lista, pues ahí van a pasar 10, 20, 30 horas, meses, años, y yo ahí esperando a que se me cure la enfermedad cuando ni siquiera he dado yo el paso de irme a apuntar, ¿verdad? Y decir qué es lo que tengo. Entonces, yo antes decía, pero ¿cómo la gente tiene cosas para hablar todos los días y subirse a la tribuna? Eso es imposible, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a practicar una cosita chiquitita, lo que sea, ¿verdad? O te observas tus defectos, o te observas tus heridas, siempre vas a tener de qué hablar, porque el programa es un filón inagotable, y aunque
pienses que vas a oír lo mismo, pero lo mismo no es lo mismo, porque entre más se va despertando la conciencia, vas absorbiendo de diferentes maneras, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez un psicólogo que mencionaba una película y todos, ¿cuál película? ¿Cómo se llama la película? Mencionaba un libro, ¿cómo se llama el libro? ¿Cuál es el libro? ¿Dónde lo compro? ¿Verdad? Y él decía, aunque 10 personas leen el mismo libro, no va a ser el mismo entendimiento, porque depende de qué tan despierta esté la conciencia, ¿verdad? Cómo vas a absorber esto, ¿verdad? Entonces, por eso, lo mismo no es lo mismo. Aunque volvamos a hablar del primer paso, cada vez lo entiendo de una mejor manera, ¿no? Y me recuerdo que al principio eso, cómo me enfadaba con el compañero Inocencio, porque siempre hablaba del primer paso, ¿verdad? Y ahora, yo también quiero hablar del primer paso, porque ese es la base, ¿verdad? Lo más importante. Y fíjate, aquí en este pedacito dice, sin la experiencia con Dios, o sea, nosotros los que llegamos a las agrupaciones y de repente estoy viniendo a la comunidad y de repente, ¡pum!, se me va la obsesión por lo que yo traigo, ¿verdad? Cualquier síntoma, alcohol, drogas, compras compulsivas, apuestas, chisme, trabajo, lo que sea, ¿verdad? Cualquier obsesión que yo traiga, de repente se me va y pienso que ya me compuse, ¿verdad? Pero dice, sin la experiencia con Dios, creemos que no será suficiente con el despertar espiritual. Por eso muchas personas que se han conformado con la simple abstención, o sea, ya no consumir lo que los llevaba a esa adicción, han regresado atrás con más fuerza para terminar de destruir lo que apenas estaban reconstruyendo, su matrimonio, su relación con sus hijos y su hogar. Y fíjate, aquí en Café no somos religiosos, pero sí espirituales, y siempre tomamos frases, párrafos de cualquier libro, ¿verdad? Incluso también de la Biblia. Me gusta este pedacito de la Biblia donde dice, Jesús dice, cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio donde descansar. O sea, cuando se te va la obsesión, empieza a pasar eso, ¿verdad? Como no encuentra dónde descansar esa obsesión, pues se dice, volveré a mi casa, allá en la de Mónica, ¿verdad? De donde tuve que salir, al regresar la encuentra bien barrida, porque pues ya estamos trabajando el programa, ya estamos haciendo servicio, ya hicimos ese cuarto paso, ¿verdad? Donde limpiamos toda esa basura que había dentro de nosotros acumulada por mucho tiempo, ¿verdad? Dice, volveré a mi casa, de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida y todo en orden, pero al dueño desocupado, ¿verdad? Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. De tal manera que la condición de la persona es peor que la primera vez, ¿verdad? Y lo podemos ver en las agrupaciones, esto, ¿verdad, compañeros? Como personas que ya no toman, se les fue la obsesión, pero de repente como no empiezan a hacer cambios, no empiezan a trabajar en la enfermedad, y lo digo por mi papá, ¿verdad? Porque así pasó con mi papá. Él no trabajó en sus defectos, él no trabajó en la causa, ¿verdad? Simplemente se le fue la obsesión y no trabajó en sus defectos. ¿Y qué pasa? Con el tiempo te sientes aburrido, malhumorado, descontento, y eventualmente regresas a lo mismo porque no encuentras esa paz, no encuentras la alegría de vivir, no encuentras el bienestar, o sea, no hay nada que te haga sentir bien. Entonces regresas y pues algunas personas cuando regresan pues es peor, ¿no? A muchos les ha costado hasta la vida. Adelante. Bueno, entonces, todos estos síntomas pues son las ramas, solamente son síntomas, ¿verdad? El problema principal, dice en la foto que tenemos ahí, es la adicción, a lo que los médicos llaman el trastorno adictivo. Ese es el tronco de donde todos tenemos un tipo de adicción. Y aquí en Café nosotros hablamos de los 3 tipos, ¿verdad? Adictos a sustancias, a personas o codependientes, y adictos a conductas o comportamientos. Y todas derivan de una adicción, ya sea cual sea. Mónica padece de adicción igual que yo. O sea, tenemos el mismo problema. Por eso el programa nos funciona a los dos. Por eso son los mismos principios para ella y para mí. Y que la raíz de todo esto, en el árbol se ve, la raíz de todo esto es el egoísmo.
Entonces, por eso el paso 2 es la solución a nuestro problema. El mismo problema de Mónica y el mío es la misma solución. Paso 2, un poder superior o Dios, como cada quien lo entienda. ¿Por qué? Porque nuestro problema es el egoísmo. ¿Y qué es egoísmo? Pues algunos lo llaman oscuridad, tinieblas, otros le llaman chamuco. ¿Y cuál es la solución? Pues un despertar del espíritu o el amor. ¿Y qué es amor? El amor, ¿qué es Dios? Dios es amor. Por eso necesitamos, decía Mónica, un poder superior o Dios para solucionar ese problema del egoísmo. Necesitamos despertar el espíritu. Por eso el paso 12 dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica de los pasos, dice que con cada paso vamos a ir destruyendo al egoísmo en todas sus formas. Por eso dice que tiene más de 100 formas. Vamos a destruir el egoísmo. ¿Qué es la lujuria? Pues es egoísmo de otra forma. ¿Qué es soberbia? Pues es egoísmo de otra manera. ¿Qué es envidia? Pues es egoísmo. Todos los defectos es lo mismo. Egoísmo es el problema. Fíjense. Entonces, aquí, con esto voy a ir terminando yo. Entonces dice, si tú crees que eres un ateo, un agnóstico, un escéptico, o tienes cualquier otra forma de orgullo intelectual que te impida aceptar lo que hay en este libro, lo siento por ti. Si crees que todavía tienes fuerzas suficientes para ganar solo la partida, es cuestión tuya. Pero si verdaderamente quieres dejar de vivir así de una vez por todas y sinceramente sientes que necesitas ayuda, sabemos que tenemos una solución para ti. Nunca falla si te dedicas a esto solamente con la mitad del tiempo que tenías para meterte en problemas. Dice, tu Padre Celestial nunca te abandonará. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo de abajo. Es gratis.